23 de mayo, Día Internacional del Melanoma. Y como siempre decimos, estas fechas se instituyen para informar, para concientizar y también para conocer, en este caso, cuáles son los factores de riesgo de este cáncer de piel, que es el más agresivo. Y por eso estoy en comunicación con la doctora María Gabriela Vega, que es cirujana oncóloga, cirujana de cuello y cabeza y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía. Doctora, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Un gusto. María Gabriela, es muy agresivo este melanoma, ¿no? Dentro de lo que son los diferentes tipos de cáncer de piel, y es el que más muertes provoca, ¿no? Exactamente, si bien no es el más frecuente, pero es el que mayor tasa de mortalidad tiene, y es el responsable de más del 70% de las muertes por cáncer de piel. Uh-huh. ¿Y por qué se produce? Bueno, escuchamos mucho, ¿no? De la exposición a los rayos solares, de no cuidar nuestra piel. Todos estos son los factores de riesgos, ¿no? Exactamente, hay muchos estudios sobre esto y todos llegan a la conclusión que la exposición al sol, a los rayos ultravioletas, son el factor más importante, que sumado a otros factores predisponentes como la piel blanca, los ojos claros, el pelo claro o pelirrojo, tienen mayor tendencia a hacer este tipo de cánceres, que si uno los diagnostica tempranamente, van a tener un mejor resultado, un mejor pronóstico. ¿Y cómo hacemos para darnos cuenta tempranamente nosotros y así acudir al médico? Yo me imagino que nos conocemos mejor que nadie en nuestro cuerpo, ¿no? Y podemos darnos cuenta si tenemos un lunar, si eso se agrandó, si cambió la forma. Tenemos que estar atentos a esas manchitas, ¿no? Exactamente. Nosotros hacemos mucho hincapié desde la asociación con el tema de el autocuidado, ¿sí? La autorrevisación. Si bien se debe tratar de poner en el calendario que nosotros tenemos actualmente para hacer los chequeos médicos, la consulta con el dermatólogo, el hecho de que uno se revise la piel nos ayuda a tener algunos signos de alarma. Los famosos lunares, que nosotros lo denominamos nebus, son esas pequeñas manchitas oscuras, tienen que ser evaluadas y consideradas. No todos los lunares, no todos los nebus van a ser un melanoma. Uh-huh. No es este el criterio, pero sí tener en cuenta sobre todo los cambios que se producen en estos lunares. Por ejemplo, que comiencen a cambiar de coloración, zonas más oscuras, zonas más claras, que sean asimétricos, que los bordes no sean regulares, que de pronto veamos una evolución distinta, que haya empezado a crecer. Lunares de más de 6 milímetros requieren siempre una evaluación por un profesional. Bien, doctora, y siempre estos lunares, bueno, o no hablemos de los lunares, hablemos del melanoma, ¿siempre es factible de cirugía? ¿O depende del estadio, depende en qué momento se detecte? El tratamiento indicado para el melanoma es siempre la cirugía como primera instancia, siempre que se pueda, ¿sí? Hay determinadas características y en estadios avanzados eso no se hace posible, pero no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, la cirugía es el primer tratamiento y habitualmente con el que se logra la curación del paciente, uh-huh. Sobre todo si es en los primeros estadios. Bien. Debe ser hecha por cirujanos que tengan experiencia en el tema para poder, porque va a ser el profesional para demarcar cuáles son los límites o los bordes que nosotros dejamos de tejido sano para ampliar esa lesión, para evitar que haya recaídas locales.
Bien, ¿y por qué es tan letal? Quiero decir, ¿tiene que ver con la metástasis que hace a partir de la piel y que puede expandirse por el resto del cuerpo? Exactamente. El melanoma tiene una capacidad metastatizante muy alta y entonces si uno se descuida, habitualmente llega a consultar en estadios tardíos donde ya se han invadido generalmente en primer lugar los ganglios, posteriormente otros órganos, ¿sí? Puede ser el hígado, el pulmón, etcétera, etcétera. Pero siempre a partir del sistema linfático, entonces. Sí, la primera metástasis suele ser los ganglios. Claro. De hecho, existen técnicas, que esto lo maneja el profesional, dependiendo de la profundidad del melanoma que sacó en la piel, se deciden realizar un estudio que se llama ganglio centinela, que es el estudio del primer ganglio a donde podría haber ido la diseminación linfática. Entonces esto nos permite a nosotros tomar conductas, ¿sí? Hacer vaciamientos o indicar otro tipo de tratamiento adyuvante. ¿Hay una predisposición, doctora? Por un lado quiero preguntarle por los antecedentes familiares respecto al melanoma y por otro lado la predisposición de uno mismo. Quiero decir, si uno tuvo un lunar, eso se extrajo, se mandó a analizar y no era bueno, ¿hay posibilidades o muchas posibilidades que surjan otros o puede quedar ahí nada más? Sí, cuando uno ha sido portador de un melanoma o de un cáncer de piel no melanoma, las chances de que pueda presentar un nuevo melanoma aumentan. En algunos estudios se habla hasta que de 2 veces el aumento. Y los antecedentes familiares es algo muy interesante porque se han hecho estudios, hay muchos estudios, sobre todo en melanoma, el genoma. Y en base a estos estudios se han avanzado mucho con los tratamientos. Pero hay un tema que siempre nos genera una duda y es que muchas enfermedades familiares a veces no está tan relacionada con la parte genética, sino que toda esa familia está expuesta a los mismos factores. Por ejemplo, gente que está en zonas donde los rayos ultravioletas son muy intensos, entonces toda la familia está expuesta a esa misma cantidad de radiación. Entonces sería ese el factor más que quizás un factor genético. Bien, recordar entonces siempre las medidas de precaución, la exposición al sol, el uso de protectores solares, no abusar de todo esto para poder cuidarnos. Exacto, hay un detalle que ya en muchos lados, esto ya es una norma, los servicios meteorológicos cuando dan el pronóstico del tiempo suelen incluir el índice de rayos ultravioleta, que es algo que a veces no se los dice, pero es muy importante que las personas veamos porque varía de un lugar a otro y varía de un día a otro o de un horario a otro. Y en base a ese índice uno puede saber qué medidas tomar. ¿Sí? Por ejemplo, hoy yo estaba viendo que ahí en Santa Fe había un índice de radiación ultravioleta de 2. Esto es un riesgo muy bajo. O sea, no hace falta mayor protección, uno puede salir con tranquilidad. En cambio, si nosotros tuviéramos hoy, como tiene muchas veces en verano, un índice mayor de 8, el riesgo es muy alto. Entonces, el uso de protectores solares con protectores mayores de 30, el uso de anteojos, el uso de sombreros, porque no nos olvidemos que la cabeza, el cuero cabelludo también tiene piel y a veces descuidamos eso. Y tratar de evitar los lugares donde el rayo de sol incida de manera directa. Y sobre todo con los niños. ¿Sí? Los bebés y los niños hay que cuidarlos mucho porque se sabe que episodios de quemaduras solares antes de los 15 años dan una mayor exposición a que en adultos puedan presentar cuadros de melanoma. Clarísimo, doctora, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Es muy interesante poder hablar con usted. Un gusto, muchas gracias a ustedes.
Bien, la doctora María Gabriela Vega, entonces cirujana oncóloga, cirujana de cabeza y cuello y miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, y me quedo con una de las frases que dijo la doctora, ¿no? Así como cada año las mujeres tenemos la constancia de ir al ginecólogo, de hacernos el Papa Nicolau, la mamografía, también agendemos, no solo las mujeres, sino todos, absolutamente, en nuestro calendario de salud, una visita anual al dermatólogo para poder controlar cómo está nuestra piel.